¿Cómo están, estimados? ¿Me escuchan bien? Estimados y estimadas, ¿me escuchan bien? ¿Qué dice la escucha, Doctor, profe? buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Este día de lluvia, Bien, ¿y usted Rica. cómo está? dan ganas de Está comer maravilloso, sopaipilla. profe. Harta. Al mal tiempo, buena cara nomás. Sí, no hago, profe. Por supuesto, pues, profe. Así que bueno, ya voy a comenzar por el tema de la prueba, que me han llegado harto WhatsApp, algunos correos, el tema sobre el plazo. Lo primero es que el plazo era hasta hoy. Lo ideal hubiese sido que la prueba se hubiese entregado antes de la clase, porque vamos a comenzar a ver materia nueva hoy. Y en el caso de las personas que no entregaron antes de la clase, y la pueden entregar después de la clase, hasta hoy, hasta las 12 de la noche, ¿ya? Las personas que no, por diversas razones, no entreguen la prueba, tienen la posibilidad de entregarla hasta el próximo lunes, 100 con un punto menos, ¿ya? Pero las personas que tienen justificativo por el cual no pudieron entregarla hoy la prueba, ¿cuánto se llama? La pueden entregar con ese justificativo el próximo lunes, ¿ya? Siempre y cuando haya un justificativo de por qué no se entregó la prueba, ¿ya? Entonces, eso es, espero que le haya quedado más claro. Se puede entregar, hasta el próximo lunes con un punto menos para todas las personas que no tengan justificativo, y para las personas que tengan justificativo, pueden entregarla con la misma nota de 1 a 7 el próximo lunes, ¿ya? Entonces tienen hasta hoy, hasta las 12 de la noche, con lo cual no se les va a descontar ningún punto, y luego pueden entregarla después de hoy hasta el próximo lunes, descontando un punto. Y en el caso de quienes como justificativo, justificativo que, no sé, haya estado enfermo, haya, no sé, la muerte de algún familiar, algo que les haya impedido, o sea, algo que les haya impedido, ¿cuánto se llama? No hacer la prueba, ¿ya? O sea, no hacerla y no entregarla en esta fecha, ¿ya? Porque seguramente a lo mejor hay muchos que, no sé, pueden haber ya estado realizando la prueba, y resulta que les ocurrió un inconveniente este fin de semana y no pudieron terminar la prueba. Y ese inconveniente, que es un inconveniente que lo puedo entender, como los que le estoy diciendo, porque pueden haber inconvenientes de, no sé, no me organicé bien, o otras cosas como, no sé, cualquier otro tipo de cosas que no sean tan importantes, que no justifiquen la entrega de la prueba, ¿no? Uno entiende que hay cosas que ocurren, y yo las voy a entender siempre, ¿ya? Pero también quiero dejarles claro también que muchas personas hicieron el esfuerzo, dedicaron tiempo y trabajo a entregar la prueba hoy. Y por lo tanto, uno también tiene que ser responsable con los plazos y con los tiempos. Ya yo di 15 días para hacer una prueba que era relativamente larga, pero que se podía hacer hasta de 4 personas. Y por lo tanto, si se organizaban bien sus tiempos, la prueba la podían haber entregado hasta el día de hoy, ¿ya? Entiendo que pueden haber excepciones, y por lo tanto estoy dando esa posibilidad de que se entregue hasta el próximo lunes con un punto menos, ¿ya? Después de eso, no hay más plazos para entregar la prueba, ¿ya? Y quienes tengan justificativo podrán entregarla con nota de 1 a 7, ¿ya? No sé si respecto de ese punto hay alguna pregunta, alguna duda. Es el momento en que se puede realizar alguna pregunta o duda respecto de eso. ¿Mm?
¿Cuántos estamos en conectados? Está Valentina Maureira, está Melipán, Pame Melipán, 2, 3, Javiera Lineros, 3, Leonardo Miralles, Ana Díaz, Pedro Aliaga, Elizabeth Quijano, tenemos 7, Javiera Tapia, Tiari Hay Pavé. 27, profesor. ¿Cuánto? 29. 29. Ah, ya, igual hay un grupo bueno, importante. Ya, Sí, excelente. profesor, disculpe, Sí, le hago dígame. una consulta. Por Dígame, ejemplo, ¿sí? en mi grupo yo hice no de mi mismo, ¿cómo se dice? Yo soy ¿Carrera? de derecho, claro, derecho vespertino y ellas son, parece, de trabajo social. ¿Es necesario ¿Ya? poner esa diferencia o no? O... No, lo que sí hay que poner la diferencia de las secciones, para que así me sea más fácil ponerle la nota, porque están los de la sección 11 y la sección 15. Ay, nosotros somos 11, ¿por cierto? Ay, ¿Son de ¿o no? del vespertino? Sí, Claro, 11, sí. vendría siendo la 11 ustedes. Ah, ya, ya. Gracias, Claro. profesor. Los, Porque eso es lo que no... los del diurno, que serían los de filosofía, periodismo y literatura, corresponderían a la sección 15. Solamente Ah, con ya. especificarme la sección, yo puedo ganar tiempo y poner las notas más rápido. Ah, ya, Porque yo sí. tengo que buscarlo en la lista y tengo que me aparezcan en la lista, y eso me retrasa un poco. Pero como les digo, poniendo la sección, para mí es más fácil identificarlo y ponerle las notas. Ah, ¿Ya? ya. Está bien, profesor. Es que eso nos falta para enviárselo. Tan solo poner esas cosas que no estábamos seguras. Ah, sí, es. ¿Hay alguna otra duda? Ya, gracias. Sí, profesor, yo tengo un problema heavy, grande. No he Sí, podido dígame. terminar la prueba, tengo solamente la mitad de la prueba. Tengo todo lo que es del primer autor, pero del segundo autor lo estoy trabajando y no puedo terminar porque mis trabajos, mi trabajo está muy demandante, mis casos se están haciendo agua y he tenido que sobrepasarme en trabajar más que en estudiar. Perfecto. No sé qué hacer. Envíeme algo que corrobore que está o sea, más demandado su trabajo que otras fechas, para poder entregarla el próximo lunes. Ya, profe. Se lo agradezco mucho. ¿Sí? Y como les digo, si en el caso de que no la entreguen hoy, la pueden entregar, pero van a tener descuento de 1 punto. Entiendo. ¿Se entiende? Ya. Se comprende. Eso. ¿Hay alguna otra duda? Miren, yo les voy a leer quiénes son los que yo hasta el momento he recibido la prueba, hasta como 1 hora atrás más o menos, que estuve revisando el correo, y estas son las pruebas que me han llegado. Me llegó la prueba de Leonardo Miralles, me llegó la prueba de Javiera Tapia, me llegó la prueba de Martín Pastene, me llegó la prueba de Valeria Cortés, de Ana Díaz, Brandon Fuentealba, Anaís Valdebenito, Fabiola Parra, Rosana Sepúlveda, Damián Santibáñez, Elizabeth Retamales, Bastián Almarza, Patricio Poblete, Dayana Quinillao, parece, si es que no te viene el cual se llama el apellido, Carla Olivares, Carol Nuval, Carol, sí, Carol Nuval, Ailén Astorga, Brad Akea y Yaris, puede ser, Yaris Silva, puede ser, sí. Y, y Paulette Méndez. Paulette Méndez serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta el momento me han llegado 20 pruebas. ¿Ya? Profe, porque también hay Sí. gente que como lo hizo en grupo, enviamos solamente de un correo. Por ejemplo, en mi caso lo enviamos solamente del correo de Ana Díaz y éramos 3 más. Y Ana Díaz, ¿con quién estaba Ana Díaz? Con Diego Parra. Sí, profe, yo le especifiqué en el correo también los nombres.
cuando se lo envié. Yo soy Ana Díaz. Diego, sí, Diego Pérez. Diego Parras, Diego Parra. Ya, Parras, Parras. ¿Ya quién más? Marcial Salinas Marcial Salinas, ya. y Javiera Lineros. Y Javiera Lineros. Sí. Ah, perfecto. Ya. Sí, que simplemente me fui en el, no lo he abierto, pero claro, no anoté el correo a Ana Díaz nomás, entonces no. Ya, perfecto. Sí, hay varios que me han llegado las pruebas con otras personas. O sea, que Profe, vienen la más prueba había que integradas. mandarla por correo. Sí, a mi La correo plataforma igual te tiene que permitía llegar la subirla, prueba. ¿o no? ¿Cómo? Que la plataforma igual te permitía subirla como tarea. Ya, pero Ah, sí, no, pero ya, prefiero se que la me había llegue el mandado al correo. Ya. Es que Sí, yo lo subí a la perfecto. plataforma, entonces por eso. Ah, ya. No, prefiero que me llegue a mi correo, así tengo un respaldo y Ya, más ¿se la puedo fácil para mandar mí también. entonces ahora? Porque igual la subí. Ya, Sí, no hay ningún problema. Ahora o después de la prueba no tengo ningún problema. Hasta ya, hoy hasta las 12 de la noche. ¿Ya? gracias. Ya. Profesor, Excelente, ya. disculpe, Sí. una consulta. Sabe que yo le envié la prueba hace 10 días y usted me dijo que la entrega era hoy día. ¿Tengo que volver a reenviarla o ese correo queda Es que válido no, es que aún? yo lo que te di, es lo que, si podías, como tenías tiempo todavía, le podías echar una revisada según lo que vimos en la clase anterior, aclarar algunas dudas que tuvieras de alguna respuesta, entonces podías ocupar, todavía tenías tiempo para poder reelaborar tu respuesta y así estar más seguro de lo que respondiste y en el fondo aprovechar el tiempo y que pudiese eso influir en que mejoraras tu respuesta y por lo tanto eso que también impactara en lo que es la nota, ¿cierto? Era básicamente por eso. Por eso te dije, mira, todavía te queda tiempo, la prueba se entrega el 22, ¿sí? Ya. Pero era eso, si la prueba no, en realidad no hiciste más cambios, me reenvías la prueba que cuánto Ah, se ok. llama que me enviaste en ese momento, ¿ya? Pero era por eso, porque todavía les quedaba tiempo para poder mejorar su respuesta. Eso. Ya no hay más preguntas, hay más dudas respecto de la prueba, si no comenzamos a ver la materia de esta unidad de cierre del curso. ¿Sí? No hay más dudas, ya. Vamos a comenzar hoy día lo que pretendo es hacer como una especie de panorámica de lo que es la materia de esta unidad final del curso, ¿ya? La primera unidad del curso nosotros lo que vimos fue posiciones teóricas respecto de dos grandes temas, ¿cierto? El tema de la modernidad, desde Bolívar Echeverría con su tesis sobre modernidad capitalista, y el tema del capitalismo visto como sistema histórico y social en el proceso de su desenvolvimiento histórico, pero también teorizado desde la perspectiva de Immanuel Wallerstein, ¿ya? Esos fueron los dos autores que vimos en la unidad pasada, ¿ya? Modernidad y capitalismo, a mi modo de ver, son temas que son estructurantes del mundo contemporáneo, ¿ya? Vivimos todavía inmersos dentro de una sociedad que es capitalista, de una civilización que es materialista y de una civilización que es también aspira culturalmente a ser una civilización moderna, racional, movida por esos compromisos culturales que tienen que ver con la legitimidad de la ciencia, el respeto por el conocimiento científico, todo eso, que son parte de los pilares fundamentales de lo que es la sociedad moderna, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista político, nos encontramos dentro de una sociedad que podríamos llamar moderna capitalista, ¿ya? Lo que me interesa ver ahora, entrar ahora, es a partir de este conocimiento que hemos ido adquiriendo ya dentro de estos conceptos que han ido apareciendo dentro de nuestras clases, me interesa que comencemos a ver temas que son propiamente de nuestra historia como continente, temas que son temas de Latinoamérica, temas latinoamericanos, ¿ya? Eso va a ser los temas de cierre de este curso, que tiene que ver con ciertas problemáticas
culturales, sociales, políticas, económicas, que son propias de nuestra América Latina, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. El primer tema que nosotros vamos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, etcétera, me pueden interrumpir, hacer las preguntas, o por el mismo chat me van apareciendo, ahí puedo ir parando mi presentación, ¿ya? Entonces, respecto de lo que le estoy señalando, respecto de esta unidad de cierre del curso, es que esta nueva unidad se llama Debates Latinoamericanos, así lo vamos a denominar. Debates latinoamericanos, problemas latinoamericanos que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra historia básicamente, porque están sujetos a acontecimientos, procesos históricos, pero los vamos a ver desde el punto de vista más desde la historia de la idea. Estos temas latinoamericanos que vamos a comenzar a ver. El primer tema latinoamericano que vamos a comenzar a ver es cómo América aparece en la cultura occidental. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poner en cuestión o vamos a poner en suspenso la idea de descubrimiento de América. No porque queramos ser críticos ni porque queramos contradecirlo todo, sino porque en la idea de descubrimiento, ojo, pongan atención en esto, en la idea de descubrimiento subyace un problema. En la idea de descubrimiento, ojo lo que estoy diciendo, que el descubrimiento es una idea, ¿ya? No estoy dando por hecho que América sea descubierta, ¿ya? Entonces, como no estoy dando por hecho que América es descubierta, no puedo suponer que eso es una verdad objetiva ni que eso es un hecho, ¿ya? Sino que estoy diciendo que decir que América fue descubierta es ya estar inmerso dentro del campo de una interpretación. Decir América es descubierta es una interpretación más que un hecho, ¿ya? Entonces, en esa idea de descubrimiento subyace un problema sustancial para el conocimiento histórico. Y ese problema sustancial para el conocimiento histórico tiene que ver cómo se construye el conocimiento histórico, cómo se construye la historia, cuáles son los elementos que juegan en esa construcción del conocimiento histórico que son relevantes para cualquier estudiante de humanidades, de ciencias sociales, que es preciso que lo tengan en cuenta dentro de lo que es el estudio de la historia, el estudio de los procesos sociales, el estudio de las sociedades en general, ¿ya? Y ese problema es el problema de la interpretación, ¿ya? El problema de la interpretación vista desde el acontecimiento que es el primer contacto entre América, en lo que llamamos América, ¿ya? Y el continente europeo, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a ver a partir de un autor, que es la primera lectura, que se la subí ya al campus virtual, pero ese texto está también en internet, de un autor que se llama, anótenlo porque esta va a ser la primera lectura que vamos a tener, que se llama Edmundo O'Gorman. O'Gorman con O, una coma, y como con G de gato, O'Gorman, ¿ya? Edmundo O'Gorman. Ese va a ser el primer autor que vamos a ver, que es un clásico en estas materias, por así llamar las materias latinoamericanas, cuyo libro se llama La Invención de América. Así se llama el libro, La Invención de América. Efectivamente no vamos a leer el libro, lo que vamos a leer va a ser un capítulo del libro. El capítulo del libro que vamos a leer se llama Historia y Crítica de la Idea de Descubrimiento de América. Así se llama el capítulo que vamos a leer. Dentro del libro, La Invención de América, nosotros vamos a leer un capítulo que se llama Historia y Crítica de la Idea de Descubrimiento, ¿ya? Quiero hacer un paréntesis antes de seguir señalando cuáles van a ser los temas de esta unidad. Efectivamente, el primer tema es el tema de la idea de descubrimiento de América, y el primer tema es cómo aparece América en la cultura occidental. Ese es el primer tema de esta unidad. Pero quiero hacer el paréntesis para decir lo siguiente, decir lo siguiente respecto de la evaluación
de esta unidad. Lo que yo voy a pedir como evaluación de esta unidad, que va a ser la segunda evaluación que nosotros vamos a tener dentro del curso y que va a ser con lo cual ustedes se van a jugar el paso de este curso, es un ensayo con algunos de los temas que nosotros voy a plantear dentro de esta unidad. El primer tema es este tema que estoy señalando, de cómo América Latina aparece en la cultura occidental. Es el primer tema que estoy señalando, y estoy dando algunos antecedentes que son relevantes dentro de este tema, ¿ya? Y luego voy a dar algunos antecedentes relevantes dentro de los otros temas que van a entrar en estos temas latinoamericanos, en estos debates latinoamericanos. No sé si hasta el momento lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy presentando, se está entendiendo, ¿sí? ¿Y qué no se está entendiendo? Eso me gustaría saber, ¿ya? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe, entonces va a ser, el ensayo sería de 2 temas en específico, ¿cierto? No, son 4 temas los que vamos a ver. Sí, cuatro temas los que vamos a ver. Debates y No, yo problemas creo que son latinoamericanos. 5 temas. Yo creo que son 5 temas latinoamericanos. ¿Nos los 5 podría temas. enumerar, profe, por favor? Sí, eso los voy a enumerar, los 5 temas, pero los quiero explicar también. Claro, El primer profe, tema gracias. es el que estoy señalando, que se llama cómo América Latina aparece en la cultura occidental. ¿Ya? Es cómo aparece, porque siempre nosotros hemos hablado de la idea de descubrimiento de América, hemos hablado también de la idea de conquista de América, hemos hablado también de la idea de encuentro de dos mundos, hemos hablado también de la idea de saqueo o de matanza, etc. Todas esas conceptualizaciones subyace un problema en todas esas conceptualizaciones, porque todas esas conceptualizaciones intentan ponerle un nombre a la relación de dos continentes, que se encuentran, desencuentran, uno se impone sobre otro, uno domina al otro, etc. Todos esos elementos, todas esas interpretaciones, todos esos conceptos dan cuenta de ese problema que subyace. El problema que subyace es el problema de la interpretación en el conocimiento histórico, ¿ya? Ya, ese es el primer tema. Voy a seguir explicándolo con mayor profundidad cuando ya haya visto los otros temas, porque este es el primer tema que vamos a comenzar a ver. Entonces, yo creo que si es que alcanzo voy a dar algunos otros elementos para la discusión. El segundo tema, ¿ya? Aquí pongan atención al segundo tema, tiene que ver con el problema de la construcción del Estado-Nación en América Latina. Así, si quisiéramos situarlo en términos históricos, el primer tema importante de América Latina es el descubrimiento. Es esto que llamamos descubrimiento. Lo pongo entre comillas, el tema del descubrimiento, porque lo vamos a poner en cuestión. 1492, si quisiéramos ponerle fecha, 1492 es el primer eje problemático de América Latina. El segundo eje problemático es cuando ocurren los procesos de independencia, ¿cierto? Cuando ocurren los procesos de independencia, efectivamente eso va a generar una segunda forma de dominación o una segunda etapa en la dominación. La primera etapa de la dominación es la dominación del imperialismo español y imperialismo portugués. La segunda fase de la dominación tiene que ver con la construcción de los estados oligárquicos y de la república, ya en América Latina. ¿Y por qué digo que el tema del Estado-Nación es un tema problemático en América Latina? Porque desde diversos sectores sociales, culturales, políticos, critican la construcción del Estado-Nación en América Latina por haber sido una construcción del Estado-Nación excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados nacionales se han construido sobre la base de un grupo social restringido, reducido, que ha controlado a las sociedades en América Latina, excluyendo a las mayorías dentro de la construcción de ese Estado-Nación. Cuando me refiero a las mayorías, estoy hablando principalmente del componente indígena, pero también del componente negro, afroamericano, es decir, que efectivamente, no en Chile, pero en otros países de América Latina tenemos un fuerte componente negro, ¿ya?
Tenemos, por lo tanto, los negros también fueron excluidos de la construcción del Estado-Nación, los indígenas, los indios fueron también excluidos del Estado-Nación, pero también fueron excluidos del Estado-Nación las mujeres, los pobres, los vagos mal entretenidos, todos aquellos que no pudiesen saber leer ni escribir, fueron excluidos de la construcción del Estado-Nación. Recuerden que en la Constitución de 1833, en el caso de Chile, el voto que se estableció era un voto censitario. Sí, entra lo de Oscar Vega, pero podríamos decir por una etapa final de los procesos constituyentes en América Latina, ¿ya? Que quizás lo alcancemos a ver algunos, como el caso boliviano, me interesaría que viéramos, porque el caso boliviano pone en cuestión la idea del Estado-Nación y va a repensar esta estructura política para establecer lo que es un Estado plurinacional, un Estado que reconoce y le da reconocimiento jurídico y reconocimiento político a una serie de nacionalidades que conviven dentro del territorio, ¿ya? Entonces, no sé si se va entendiendo, que el segundo tema tiene que ver con el tema del Estado-Nación, la construcción del Estado-Nación, que es problemática. Problemática por lo que le estoy diciendo, por la exclusión de las mayorías, la exclusión de todos aquellos sectores sociales que no fueran parte del proyecto del Estado-Nación que en ese momento se planteó, que era el proyecto de un Estado-Nación criollo, modernizador, blanco, republicano, que emulara en el plano económico lo que era el capitalismo inglés. El capitalismo inglés era el modelo económico del siglo XIX, y en el plano cultural era Francia, era el modelo cultural que los pueblos querían seguir, ¿ya? El francés en el caso de la cultura, y en el caso del comercio, Inglaterra, ¿ya? Esos eran como los modelos que los países latinoamericanos querían seguir y querían construir estos estados-naciones latinoamericanos a imagen y semejanza de esos países, de esas naciones, ¿ya? Pero al construir proyectos de Estado-Nación a imagen y semejanza de tanto Inglaterra como Francia, fueron excluyendo y fueron generando una serie de problemas en ese recorrido histórico, que han emergido con bastante fuerza durante gran parte del siglo XX y siguen siendo parte de las emergencias de los movimientos sociales hasta la actualidad, ¿ya? El tema indígena es un tema, el tema indianista, que lo vamos a ver cuando echemos a ver estos temas, es un tema que es muy relevante hoy día en la discusión política latinoamericana, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan influyente? Porque el indio se ha transformado en un sujeto político, en el sentido más estricto de lo que es un sujeto político, que es un sujeto político que plantea su autogobierno, que plantea su autodeterminación. ¿Qué significa eso? Significa ser sujeto político, que ya no hayan otros que piensan por mí, que no hayan otros que toman las decisiones por mí, que yo me puedo gobernar a mí mismo, que yo puedo autogobernarme porque tengo autonomía, tengo conciencia y soy capaz de ser sujeto político. Eso es el gran razonamiento de los movimientos indianistas, por lo menos desde la década del 70 hasta la actualidad. Y el gran avance de eso es que en el caso de Bolivia llega un presidente de origen indígena, y la fuerte influencia que va a tener los movimientos indígenas en la llegada de Evo Morales a la presidencia. Aunque efectivamente luego entran en disidencia con el gobierno de Evo Morales, gran parte de estos movimientos principalmente entran en coalición con el gobierno de Evo Morales también por un choque cultural, porque el gobierno de Morales, ¿cierto? El gobierno del MAS intenta generar un proceso de modernización de la economía, intenta generar un proceso de cambio bastante revolucionario de la economía en Bolivia, modernizarla, que entrara
al desarrollo industrial, ¿cierto? Con lo cual efectivamente Bolivia pudo mostrar sus índices económicos altos que mostró el periodo de años que estuvo Evo Morales en la presidencia, pero al costo de imponerse sobre otras formas de vida, ¿ya? Eso quedó muy manifiesto cuando el gobierno de Evo Morales trató de construir una carretera en el Tibnis. El Tibnis es una reserva indígena que había sido reconocida constitucionalmente de los pueblos de los pueblos del Tibnis, pueblos amazónicos principalmente, o de tierras bajas que se llama también en Bolivia, por donde iba a cruzar una carretera, y estos pueblos se opusieron a esa carretera, y con lo cual efectivamente confrontó al movimiento indígena a nivel más movimiento indígena. El concepto indígena es un concepto también puesto en cuestión, también es un concepto problemático, más bien se habla de indio más que de indígena, para dar cuenta de esa categoría colonial. La categoría de indio es una categoría de dominación colonial, como existe la categoría dentro de la República, la categoría de ciudadano. En el contexto colonial existía la categoría de indio, ¿ya? Por eso muchos hablan de la idea de el pensamiento colonial o la poscolonialidad. Vamos a leer un texto bastante bueno de un autor chileno, de un historiador que habla sobre estos temas de la poscolonialidad, etc. Pero visto desde América Latina, porque en India hay una serie de autores que se educan en Francia, que tienen vinculación con el pensamiento del postestructuralismo francés, principalmente con el trabajo de Foucault, que se conocen como estudios postcoloniales de la India, pero que estudios postcoloniales o de subalternidad también, que se conocen con esos conceptos. Pero el caso vamos a ver cómo ese mismo concepto de postcolonialidad se ve desde el punto de vista latinoamericano, porque los autores latinoamericanos le dan otro significado a ese concepto, o más bien tratan de adecuar ese concepto a las condiciones de la realidad latinoamericana para usarlo. No es el mismo concepto de la subalternidad y la postcolonialidad, ¿cuánto se llama? India, que además esos conceptos son tomados de otros autores. El concepto de subalternidad es un concepto de Gramsci, el concepto de las clases subalternas, un concepto de Gramsci que toman estos autores indios y lo van a usar, y el concepto de poscolonialidad es un concepto que ellos más bien van a instalar con mayor fuerza como propio. Ya, pero vamos a ver ese tema, vamos a tratar también a ver esos temas que aparecen en el debate de los indios, de los indianistas, de los indigenistas, debate entre indigenismo e indianismo, debate con el tema de la colonialidad, descolonialidad, postcolonialidad, todos esos temas que son muy relevantes cuando tratamos de pensar, cuando tratamos de analizar, cuando tratamos de reflexionar sobre la construcción problemática del Estado-Nación. Ese es el segundo tema. ¿Ya? El segundo tema es el Estado-Nación y sus problemas, sus problemáticas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, como les acabo de señalar estos temas. ¿Ya? No sé si se va entendiendo cuál es el segundo tema que vamos a ver dentro de esta unidad. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que estoy señalando? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. El tercer tema que vamos a tratar dentro de esta unidad es el tema de la cuestión social y el surgimiento de los populismos. ¿Ya? Ese es el tercer tema que vamos a tratar en esta unidad de temas latinoamericanos. ¿Por qué creo que es tan relevante tratar este tema? Porque la cuestión social en América Latina
inaugura, da inicio a lo que es la política moderna. ¿Por qué da inicio a lo que es la política moderna? ¿Por qué yo digo la cuestión social? La cuestión social inaugura lo que es la forma de hacer política moderna, ¿ya? Voy a hacer la siguiente distinción entre la política oligárquica y la política moderna, ¿ya? Para mí la política oligárquica, que es toda la forma de hacer política durante gran parte del siglo XIX y por lo menos las 3 décadas del siglo XX, es una política sustentada en un grupo social que es la oligarquía, ¿ya? Por lo tanto, la oligarquía gobierna para sí mismo, para sus intereses, construye el Estado-Nación desde su perspectiva, desde sus intereses, desde su cosmovisión de mundo, etc. Es decir, es una, como bien lo dice el concepto de oligarquía, es una forma y ejercicio del poder que radica en unos pocos, ¿ya? Esos pocos son efectivamente la clase oligárquica, ¿ya? La oligarquía no es una clase social en el sentido estricto de lo que es una clase social. ¿Por qué no es una clase social en el sentido estricto de lo que es una clase social? Porque no es algo que se define desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la conciencia de grupo, y tampoco desde el punto de vista de que tenga un proyecto político que lo haga ser, que pase de ser un en sí a un para sí, en el sentido de una conciencia de clase, ¿ya? Porque es más bien, la oligarquía es un grupo social que se va a estructurar a partir de la fusión de dos grupos sociales, o más bien, sí, de dos grupos sociales, que son, por una parte, la aristocracia castellano-vasca, que es básicamente un grupo social enriquecido a partir de la encomienda, que sería la encomienda española de tierras, con lo cual se van a ir generando y construyendo las grandes haciendas del territorio latinoamericano, y van a ser los dueños de la tierra. Por lo tanto, quien es dueño de la tierra en América Latina es dueño también, como se ha dicho, como han dicho otros autores, como han dicho, es dueño también del poder. Quien es dueño de la tierra es dueño del poder en América Latina. Quien manda en la tierra manda en el poder, porque la forma el modo de producción, el modo de producción hacendal, si ustedes bien lo recuerdan, en las clases que han tenido, en los temas cuando vieron este tema del modelo hacendal, de la estructura hacendal en Chile o en América Latina, era una forma de trabajo, un modo de producción sustentado no en una relación de trabajadores y capitalistas, no. Era una relación más bien de servidumbre, del inquilinaje con el patrón. Es decir, era una especie más parecida a lo que era el sistema feudal, donde existía un señor feudal y existían siervos que vivían dentro del territorio de la hacienda, llamados inquilinos, los cuales trabajaban para el dueño de las tierras, pagando una especie de impuesto, o más bien una especie de trabajo para el dueño de esa tierra. Por lo tanto, lo que había más bien dentro de este modo de producción hacendal era una relación no de trabajador-patrón, sino una relación servil y señorial. ¿Con qué me refiero a eso? Que la relación se da entre una persona que sirve a otra persona desde el punto de vista no salarial, no por un salario, sino por relaciones que tienen que ver con que yo ocupo la tierra del patrón, el patrón me da la posibilidad de criar mi ganado, de criar mis animales, etcétera, de tener mi casa, pero todo eso dentro del territorio del patrón, ¿ya? Por lo tanto, uno no vive en la fábrica o no vive en su trabajo.
uno va a trabajar las 8 horas y se fue para la casa. Es una relación laboral. Aquí no hay relaciones laborales. Hay una relación familiar. Las relaciones familiares son, en el fondo, son de las 24 horas del día. La relación es una relación es una relación paternalista, como la idea del patrón como pater, como protector de la familia, porque yo estoy dentro de los territorios del patrón, el patrón me ha dado estos territorios para que los trabaje efectivamente y pagarle en especies al patrón, pagarle con trabajo, etcétera, pero efectivamente es como vivir dentro de una hacienda, es como vivir dentro de una gran familia, ¿ya? Entonces, esa forma del modo de producción hacendal se extrapoló durante gran parte del siglo XIX a la forma y ejercicio de hacer política de la oligarquía, ¿ya? La oligarquía solucionaba sus cosas a partir de relaciones familiares, relaciones sociales, por eso que dentro de la historia hay hijos, nietos, bisnietos, etcétera, que se van a pasar el poder de una generación a otra. Por ejemplo, tenemos el caso de la familia Errázuriz, y dueños de una de las haciendas más grandes del país durante el siglo XIX, que es la hacienda del Huique, donde se fusionaron dos familias aristocráticas de ese entonces, la familia Errázuriz con la familia Cheñique, creando una de las haciendas más grandes y efectivamente los apellidos que se repiten en el Parlamento, ¿cierto? Que fueron el padre presidente de la República en 1871, que es Federico Errázuriz Zañartu, y luego en 1904 Federico Errázuriz Echaurren, y efectivamente gran parte de sus discusiones familiares, o sea, discusiones parlamentarias, o sea, no parlamentarias, no, discusiones de gobierno las tenían dentro de su hacienda en el Valle de Colchagua. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que esa forma tradicional de hacer política oligárquica en América Latina, con la cuestión social se quiebra radicalmente. La cuestión social va a ser el punto de inflexión en esa forma de hacer política señorial, oligárquica, radicada entre cuatro paredes, en los salones de té, donde estos grandes señores de apellido Vinoso, ¿cierto? Tocornal, Errázuriz, Cheñique, Eizaguirre, etcétera, discutían sobre lo que eran los futuros del país. Con la cuestión social, el punto de inflexión es que con la cuestión social ya esa forma de hacer política tiene que abrirse. La política tiene que dejar de ser oligárquica y por primera vez hay que hablarle a los descamisados, como decía Perón. Y como decía, el primer político de la oligarquía que le va a hablar al pueblo, en el caso de la oligarquía, político de la oligarquía, porque en esa época también surge un gran líder obrero que le va a hablar a los trabajadores, pero es un político obrero que viene desde el mundo obrero, que es Luis Emilio Recabarren. Pero en el caso de la oligarquía, el primer político oligárquico que va a romper con esa política oligárquica y va a hablarle a la querida chusma y va a emitir discursos es el León de Tarapacá, Arturo Alessandri, ¿ya? Arturo Alessandri es el primer político de la oligarquía que va a establecer una forma populista de hacer política. Una forma populista en el sentido de que la política tiene que ser con el pueblo. No puede haber política si no se habla al pueblo, si no se refiere al pueblo. Por eso es que el populismo, no, es que el populismo más clásico es una reacción, un efecto de esta cuestión social, en donde van a surgir los primeros discursos populares, los discursos apelando al pueblo, los discursos también anti-oligárquicos,
pero también antiimperialistas, porque también el discurso populista es un discurso que está a favor de los intereses nacionales, porque los intereses nacionales son los intereses del pueblo, los intereses de la nación, el pueblo, la nación, el líder, es una especie de ecuación virtuosa que se genera en términos de lo que es este fenómeno llamado populismo, que se va a condensar efectivamente en estos procesos políticos post cuestión social en América Latina. Por eso es que digo que con la cuestión social emerge la política moderna en América Latina llamada populismo. El populismo es la política moderna en América Latina. Es la emergencia de un discurso que incorpora las clases sociales marginadas y que el ejemplo más claro es el ejemplo de Domingo Perón en Argentina, el peronismo que va a surgir, y el caso en Brasil de Getúlio Vargas, y en el caso de Chile, el León de Tarapacá, ¿ya? Entonces surge la idea de hacer política popular, de hacer política con el pueblo, del discurso nacionalista, el discurso antiimperialista, etcétera. Va a surgir una conciencia latinoamericana, y también No, guarda para yo comer la marrata. No, bote la comida. parece que Elizabeth tiene Sí, el- disculpe. no, pero no, tranquila. Sí. Me puede Es pasar que hasta a mí. estaba igual. No, Sí. disculpe. Lo que más me interesa respecto de lo que estoy hablando, porque parece ser que un monólogo donde el profe habla todo el rato, y respecto de lo que estoy hablando, me está llegando una pregunta. En ese entonces el populismo no tenía el significado que tiene hoy. Es que no hay un significado del populismo, ¿no? El gran tema del debate sobre el concepto de populismo es que es su difícil forma de definición, ¿ya? Hay algunos autores, claro, ahora se ve como algo malo, reprochable, efectivamente, porque como el concepto es tan polisémico, ¿qué quiere decir que el concepto de populismo es tan polisémico? Que tiene tantos significados, que se ha tratado de tantas formas, ha tenido tantas entradas el concepto, que no hay algo que podríamos decir, esta es la definición de populismo, ¿ya? El populismo se define de tal forma, ¿ya? El populismo es de izquierda, sí, principalmente, siempre se entendió que el populismo era de izquierda, pero hoy día en el mundo globalizado actual se habla de populismo de derecha, ya se habla del populismo de Berlusconi, se habla del populismo inclusive de Piñera, o el populismo de Bolsonaro, qué sé yo, de Donald Trump. Se habla de esos nuevos populismos, de los nuevos populismos. Y de los populismos más clásicos uno tendría que decir el caso de Hugo Chávez en Venezuela, el caso de Evo en Bolivia, el caso de Mujica. Son populismo en el sentido de que sus discursos han apelado a la idea más tradicional de lo que ha sido el populismo. Sus discursos son antiimperialistas, sus discursos son una crítica al capitalismo, una crítica a las clases privilegiadas, ¿cierto? A las clases oligárquicas. Todo es una retórica, por así llamarlo, un lenguaje, una retórica propia del populismo, ¿ya? Propia de lo que han sido las características históricas del populismo, ¿ya? Pero hoy día efectivamente se habla como el populismo algo malo, pero es lo que es un concepto que ha sido muy contaminado por muchas definiciones que se le han dado al concepto. Ahora, yo creo, Luis, que yo creo que si a mí se me preguntara sobre este tema, yo creo que el concepto de populismo, o más bien, podríamos decir que lo que hoy día se está llamando populismo tiene una retórica populista. Es decir, Donald Trump, Bolsonaro, Piñera, estos líderes que hoy día encarnan la idea del sueño americano o que tienen bastante apoyo popular, o sea, son
las clases populares las que están votando por estos sectores, no las clases medias, ilustradas, clase alta, etcétera, no están apoyando a estos populismos nacionalistas. Tienen una retórica que apela a acabar con los privilegios, que apela a modernizar los países, etcétera, pero que en la práctica es bastante contradictorio a lo que era la matriz central del populismo. ¿Cuál es la matriz central del populismo? Que en el centro de la política está el pueblo, pero no solamente a nivel retórico, ¿ya? Toda la política, por eso podríamos decir, toda la política es populista, porque toda la política apela a un discurso para el pueblo y con el pueblo. Toda la política, diríamos, es populista. Ahora, en el sentido de cómo fue el populismo más característico, más clásico, más histórico en el caso de América Latina, uno tendría que asociarlo a la izquierda. ¿Por qué? Porque es un discurso que por primera vez se plantea la idea de un estado de bienestar social, un estado que va a servirle a la nación, le va a servir al pueblo con educación gratuita y de calidad a nivel nacional. Busquen los discursos, por ejemplo, de Perón o los discursos de Arturo Alessandri y vean cuál es el discurso. Un discurso que uno podría decir hoy día, este discurso es totalmente de izquierda porque está apelando a una educación estatal, gratuita, de calidad, proporcionada por el Estado, etcétera. Está yéndose en contra de los privilegios, de las clases altas, de las clases privilegiadas, está hablando contra el imperialismo. Entonces, todos esos conceptos, el antiimperialismo, la crítica a las clases privilegiadas. Sí, dígame. Disculpe, venía a mi mente, que yo soy del Perú, de Ollantumala, por eso decía, pero también decepcionan. También decepcionan, pero decepcionaron por profesora, así que... Pero es el populismo, pero toda la política es populista, como le estoy diciendo. De hecho, el APRA, el partido de Haya de la Torre, del cual era militante... Ollanta está hablando usted. ¿Está hablando de Ollantumala? ¿O me está hablando de cómo se llamó el presidente que se mató? Que él era militante del APRA. El APRA es el partido que funda Raúl Haya de la Torre en Perú en la década de los fines de los 30, que es el primer partido propiamente populista. De hecho, el APRA significa Acción Popular Revolucionaria Antiimperialista, algo así. Sí, sí. Y Haya de la Torre hablaba... Sí, dígame, Elisa. Es muy populista. Yo estaba en medio en mis 17, 18 años, estaba en medio de toda esa tribul, en todo ese alboroto. Pero por eso que le digo, decepcionaron. Entonces yo creo que a nivel de toda la historia, muchos movimientos han decepcionado, no tan solo los actuales. Sí, efectivamente. Y no solamente decepcionan no solamente decepcionan los movimientos políticos, decepciona el ser humano. Sí. El MIR no era un partido populista, el MIR era un partido marxista. Es marxista. Más bien marxista-leninista, diría yo. Pero hablo del de Demetrio Hernández, pues esa fue una decepción a todo lo que habían planteado desde, la desde los comienzos de sus bases. La decepción es parte de la vida. Ahora lo que me interesaría más a mí ver es cómo, más bien, cuáles son las características de estos fenómenos políticos, cuáles son las características de estos partidos, de estas fuerzas políticas, de estas tendencias políticas. Claro. Llevan harta masa, acumulan mucha gente, mucho populismo. Es difícil calcular desde un punto de vista moral, de qué es lo bueno, qué es lo malo. El kirchnerismo, efectivamente, es parte de esta tradición de los populismos del siglo XXI, diríamos. De los últimos populismos que se fueron generando en América Latina, en el caso de como nos plantea una autora argentina, que es Marisela Svampa, que caracteriza lo que son los populismos de clases medias, que sería en este caso los gobiernos kirchneristas en Argentina, y en el caso de Ecuador, el gobierno de Rafael Correa. Y en el caso de los populismos de clases bajas, o populismos plebeyos, que tienen una retórica mucho más emulando a las clases más marginadas,
más postergadas de estos países, estaríamos hablando de los populismos de clases bajas, que sería, o populismos plebeyos del siglo XXI, que sería el caso de Hugo Chávez en Venezuela y el caso de Evo Morales en Bolivia, ¿ya? Según lo que utiliza la caracterización Marisela Spampa respecto de estos diferentes tipos de populismo, ¿ya? Pero esos son populismos del siglo XXI, pero para poder llegar a esa caracterización del populismo del siglo XXI hay que ver cuáles fueron los populismos históricos, los populismos que rompieron con esta forma de hacer política oligárquica o hacer una política señorial, etcétera, que les estoy señalando, ya que es una cuestión muy importante para poder comprender lo que son los fenómenos políticos latinoamericanos, ¿ya? Ese es el tercer tema que vamos a ver, ¿ya? El tercer tema tiene que ver con la cuestión social y el populismo, cómo la cuestión social quiebra la forma de hacer política oligárquica tradicional durante todo el siglo XIX y la primera de anarquía, la flash is confianza. Sí, lo que pasa es que es como hablar, sería para hablar otra clase de anarquismo, pero en temas latinoamericanos, como de temas importantes en América Latina, no es, a ver, diríamos, a nivel general de los procesos históricos del continente, el anarquismo no ha jugado un rol muy clave, diríamos, más bien el anarquismo ha sido una tendencia política marginal. Profe, pero en la Argentina el anarquismo pegó bien fuerte, sobre todo en el periodo del pero no tuvimos 1900 ningún hacia gobierno adelante. anarquista, porque no hay gobierno anarquista, más bien No, pero son sirve como formas un medio de respuesta a ese, Sí, el anarquismo desde lo que usted habló. tuvo fuerza en Argentina por la fuerte inmigración italiana, española, que traían la ideología, que traían la idea del anarquismo, como también el caso del norte salitrero, como en el caso de Valparaíso, donde llegaron poblaciones Y acá de inmigrantes, acá en el tuvo fuerte 1900 influencia en el hubieron, anarquismo. en el 1900 hubieron anarquistas que ayudaron caleta a la reducción de la jornada de los 12 a las 8 horas. Acá en Chile. Sí, sin duda. Sin duda, el anarquismo es una corriente fuerte dentro del movimiento obrero. Recuerden que la discusión entre anarquistas, o sea, entre Proudhon y Marx en la Primera Internacional. Luego se separan en la Segunda Internacional ya comunistas y anarquistas, pero los comunistas y los anarquistas son dos tendencias políticas dentro del movimiento obrero. Y dentro de esas tradiciones del anarquismo hay muchas tendencias anarquistas, anarquismo individualista, como también dentro del marxismo también. Hay varias corrientes dentro del marxismo. Hay tantas corrientes del marxismo, tantas corrientes del anarquismo como facciones de grupos hay en las tradiciones del movimiento obrero, pero eso nos daría para otro tema que tendría que ver como las tendencias políticas del movimiento obrero, pero sería como un tema más específico a tratar, ¿ya? Pero a nivel podríamos llamar de fenómenos latinoamericanos, el gran tema es el tema del populismo, porque en términos políticos, porque hemos tenido gobiernos populistas importantes en América Latina hasta lo que le acabo de mencionar, los últimos cuatro populismos del siglo XXI, que es el de Chávez, el de Correa, el de Evo y el de los Kirchner, que han modelado la crítica al neoliberalismo, la crítica efectivamente al Estado-Nación en algunos países. Han emergido todo el tema del discurso más indianista, etc. Entonces, efectivamente, el anarquismo es una tendencia del movimiento obrero, pero a nivel de los procesos políticos ha tenido mayor fuerza el populismo, más que la izquierda. El populismo, siendo una corriente de la izquierda en América Latina, ha tenido mayor fuerza que el mismo marxismo, que los partidos de izquierda más tradicionales, los partidos comunistas.
de hecho, eso lo voy a ejemplificar con el siguiente hecho. Movimientos antisistémicos. Movimientos como antisistémicos. Valente. Sí, ahí nos van a entregar algunos elementos para analizar los procesos actuales. Pero, por ejemplo, les voy a dar el siguiente ejemplo de por qué. No estoy diciendo que sea más importante, o sea, es más importante en el sentido de si uno lo analiza a nivel global, pero con lo cual no quiero quitarle relevancia al anarquismo, con lo cual no se entienda eso. Lo que lo voy a ejemplificar con esto es que en la candidatura presidencial de Arturo Alessandri, uno de sus contendores era el gran líder obrero fundador del primer partido de clase, ojo lo que estoy diciendo, el primer partido de clase, de la clase obrera, es fundado en Chile en 1912 por Luis Emilio Recabarren en Las Salitreras, el Partido Obrero Socialista, el POS, fundado en 1912, ¿ya? Ese líder obrero que fue diputado, ¿cierto? ¿Ya? Fue contendor político del León de Tarapacá, de Arturo Alessandri, ¿ya? Símbolo del populismo de esa época, ¿ya? El que le hablaba a la cría chusma, etcétera, ¿ya? Se genera una concentración en Santiago para como ya ir cerrando las candidaturas presidenciales, y el León llama a una concentración donde llegan 20.000 personas, 30.000 personas, que para la población de esa época de Santiago era mucha gente, y a la concentración que llama Recabarren llegan 500, 300 personas, frente a las 20.000, 30.000 o 40.000 que que concentra el León de Tarapacá. Los dos discursos estaban emulando a un discurso político popular con el pueblo, pero ¿qué pasa? Que uno, que es el gran líder obrero, forma un partido de clase, intenta representar a los trabajadores, y que se supone que debería haber concentrado a la gran mayoría de la población, tiene un discurso más ideológico, etcétera, que Recabarren, apoyando el mutualismo, el cooperativismo, el apoyo mutuo, etcétera, apoyado por todas las tendencias políticas obreristas de esa época, concentra 300 a 500 personas. ¿Por qué el Partido Comunista de Chile en su historia vota un 5% de la población por el Partido Comunista? ¿Por qué concentra de 300, 400 personas, ¿cuánto se llama? Recabarren frente a Arturo Alessandri, que concentra 20.000, 30.000 personas? Ganan los gobiernos de la Concertación, ganan los gobiernos del Frente Popular, etcétera, que son partidos populistas, etcétera, que tienen un discurso. Lo que estoy diciendo no es que uno sea mejor que otro, lo que estoy diciendo es que finalmente la gente en América Latina apoya mucho más al populismo que a los partidos obreros, que a los partidos marxistas. La propaganda se los come. Puede ser una interpretación, sí, puede ser, pero lo que estoy diciendo es que si uno analiza los procesos históricos, uno tiene que decir, estos han sido más importantes que estos otros en el sentido del impacto que han tenido. Y no sé, y desde el punto de vista desde las políticas, por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales, ¿quiénes la han hecho en América Latina? Los marxistas han hecho la nacionalización de los recursos naturales, que es efectivamente la expropiación de las fábricas, la expropiación de las empresas y efectivamente, por lo tanto, la nacionalización de los recursos naturales. ¿Quiénes la han hecho? ¿Los populistas o los marxistas? Hasta donde tengo entendido, en el caso de la nacionalización, por ejemplo, los hidrocarburos en Bolivia la hizo Evo Morales. En el caso de la nacionalización del cobre la hizo, ¿cuánto se llama? Salvador Allende, que era parte de una coalición de partidos
donde también estaban los comunistas, pero también estaban los radicales, también estaban los socialistas, etc. De hecho, el MIR estaba fuera de la Unidad Popular. Entonces, ¿quiénes fueron los que por primera vez le dieron educación gratuita a los hijos de los obreros? Lean un discurso, o sea, vean en un discurso en YouTube, puede ser que esté en YouTube, quizás lo voy a tratar de subir, lo voy a tratar de buscar, de Perón, de cómo Perón critica la oligarquía, de por qué la educación tiene que ser oligárquica y tienen que educarse los ricos, y dice, no, la universidad tiene que ser para los pobres tienen que estudiar gratis, y los pobres tienen que ser el futuro de la nación. Uno puede decir que es un discurso de izquierda, sí, efectivamente, pero es el discurso del populismo más tradicional, que es más allá de la izquierda. La primera revolución que ocurre en el mundo no es la revolución bolchevique, la revolución rusa, la revolución que uno podría decir símbolo del marxismo-leninismo, ¿ya? Es una revolución populista, que multiclasista, de muchas clases sociales que operaron entre sí, que fue la Revolución Mexicana de 1917, donde se agruparon desde los sectores rancheros del norte, agrupados bajo el Pancho Villa, ¿cierto? Y el Ejército del Norte, el Ejército del Sur, agrupado bajo la figura de Emiliano Zapata, lo mismo Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Gobernar es educar, detrás de él una serie de partidos populistas, del Frente Popular, ¿cierto? Combatiendo el fascismo que estaba en alza en esa época, ¿cierto? En todos los países del mundo, la extrema derecha empezó a generar discursos ideológicos. Lo que estoy diciendo con esto es que el populismo ha sido gravitante en la historia política de América Latina, y el populismo solo pudo ser posible y solo ha sido posible producto de la cuestión social, ¿ya? Ese es el tercer tema. Profe, acá se fundó en 1850 la Sociedad de Instrucción Primaria, la creó no alcancé. Ya, pero ese es el tercer tema que vamos a ver, cuestión social y populismo. ¿Ya? El primer tema, cómo América aparece en la cultura occidental. El segundo tema, la construcción del Estado-Nación. El tercer tema es, cuestión social y populismo. El cuarto tema, vamos a ver desde lo que podríamos llamar el aporte de las ciencias económico-sociales en América Latina en lo que se conoce como desarrollismo, ¿ya? El gran aporte de los economistas, sociólogos latinoamericanos a la teoría social es el llamado tema desarrollista, ¿ya? Aquí surgen dos grandes corrientes. Primero surge la sociología, con su teoría de la modernización. Después vamos a ver cómo la modernización deriva en desarrollismo desde el punto de vista sociológico. El primer autor de esa corriente es Gino Germani, que es un sociólogo argentino de origen italiano, que escribe un libro que se llama Sociedades en Transición, que trata de ver de cómo las sociedades tradicionales transitan a ser sociedades modernas, que es el discurso más tradicional del discurso de la modernización. Pero el gran impacto lo va a jugar en los economistas desarrollistas de la CEPAL en una primera instancia, con Raúl Preich y su teoría del deterioro de los términos del intercambio, donde aparecen esos conceptos que de repente empiezan a escucharse, el concepto de la periferia, el centro, la periferia. Todos esos conceptos son instalados por la economía de la CEPAL, concepto centro-periferia, y después esos conceptos son radicalizados a partir de la década del 60 por el neomarxismo, la teoría de la dependencia, con autores como André Gunder Frank, que escribe Lumpen Burguesía, Lumpen Desarrollo, para establecer la imposibilidad del desarrollo latinoamericano por la vía capitalista y por lo tanto plantear la desconexión de los países latinoamericanos del sistema económico internacional por la vía del socialismo, y plantear que el gran problema de los países subdesarrollados, el problema es
efectivamente el comercio internacional, porque la otra cara del desarrollo es el subdesarrollo, y por lo tanto el problema es que no es el problema entre la lucha entre capital-trabajo, sino el gran problema de la lucha no es la lucha de clase, sino que la lucha es entre países productores de materias primas y países importadores de manufactura, con lo cual se genera una lucha de países centrales frente a los países periféricos, o más bien de los países periféricos a los países centrales. Todo ese lenguaje de la teoría de la dependencia, ese lenguaje desarrollista de la CEPAL, es el gran tema de la década del 40 antes que llegue el neoliberalismo, 80, 70, dependiendo de los países en América Latina, ¿ya? Ese es el cuarto tema que vamos a ver, el desarrollismo latinoamericano. Lo vamos a ver ejemplificado en esta corriente de la CEPAL y la teoría de la dependencia y sus diferentes variantes, ¿ya? Porque efectivamente la teoría de la dependencia tiene diferentes variantes. Muchas veces se habla de la teoría de la dependencia, pero efectivamente la teoría de la dependencia, más que una teoría, es un enfoque de análisis, más porque no plantea una forma de salir del subdesarrollo, sino más bien plantea una crítica y cómo se debe abordar el problema del subdesarrollo desde la perspectiva de un método histórico de cómo se fue construyendo el imperialismo en los países latinoamericanos y las condiciones del subdesarrollo de estos países. Entonces, efectivamente, ese va a ser el cuarto tema que vamos a ver en América Latina, que tiene que ver con el desarrollismo latinoamericano y estas dos escuelas, tanto la CEPAL como la teoría de la dependencia, que son muy influyentes en la historia política y económica de América Latina del siglo XX y de hoy día del siglo XXI en relación a la crítica al neoliberalismo, ¿ya? Bueno, vamos, el último tema, los últimos temas que vamos a tratar el quinto tema le vamos a denominar temas emergentes, ¿ya? Y temas emergentes, ¿por qué? Porque son los temas que están puestos hoy día en el debate en América Latina. Y el gran tema es el debate entre indigenismo e indianismo, el gran tema es la crítica al neoliberalismo, el gran tema es el populismo del siglo XXI, o lo que podríamos llamar fuerzas políticas de izquierda, el discurso de la decolonialidad, del postcolonialismo, todos estos discursos hoy día que son discursos latinoamericanos de la teoría crítica que están planteándose en el continente, que dan cuenta de estos procesos sociales y políticos que decantan en asambleas constituyentes, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, ¿cierto? En movimientos políticos, ¿cierto?, que gobiernan esos países, y que son los grandes temas hoy día de discusión, como tienen que ver con el feminismo, el indianismo, la postcolonialidad, la decolonialidad. Todo ese conjunto de temas los vamos a tratar de ver al final como temas emergentes, ¿ya? Entonces, los 5 temas, producto de la pregunta que se me estaba haciendo, los 5 temas que vamos a ver para cerrar el curso son los siguientes. Primer tema es cómo América aparece en la cultura occidental, y vamos a ver ahí el tema de cómo se construye la idea de descubrimiento de América. El primer texto que vamos a leer, La invención de América de O'Gorman, y el capítulo, así se llama el libro, La invención de América, y el capítulo que vamos a leer de ese texto se llama Historia y crítica de la idea de descubrimiento de América, ¿ya? Ese es el primer texto que vamos a leer, ya que está en el navegador. Se los voy a enviar también al subcorreo y también se los voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Ese es el primer tema. El segundo tema es el tema de la construcción del Estado-Nación, la problemática de construcción del Estado-Nación. El tercer tema es la cuestión social, el populismo. El cuarto tema es el desarrollismo latinoamericano, la teoría de la CEPAL, la teoría de la dependencia, y vamos a cerrar con los temas emergentes que le acabo de mencionar, con los temas que aparecen: el indianismo, la descolonialidad, la postcolonialidad, efectivamente lo plurinacional entraría ahí, los temas constitucionales, las asambleas constituyentes,
las críticas al neoliberalismo, todos esos temas que podríamos llamar como dentro del ámbito de la teoría crítica latinoamericana, como temas emergentes que son parte de los procesos políticos continentales y que tienen su acervo teórico, ¿ya? Esos serían los 5 temas que vamos a ver para cerrar el curso. Estos 5 temas, usted va a tener que, mientras vayamos pasando por cada uno de estos temas, usted va a tener que tomar la opción de trabajar un ensayo con cualquiera de estos temas. También pueden trabajar en grupo, pueden juntarse a trabajar, por ejemplo, el problema de la construcción del Estado, el problema de la invención de América, el problema de cuestión social y populismo, o el problema de desarrollismo latinoamericano, o los temas emergentes. Cualquiera de estos 5 temas usted los puede trabajar a modo de ensayo. Es decir, usted va a tener que elegir a partir de las clases, a partir de lo que vamos a ir viendo, ¿cuánto se llama? Un tema y desarrollarlo como un ensayo, ¿ya? Además, para las personas que entre la prueba que hemos hecho de Bolívar Echeverría y de Wallerstein, y además y el ensayo, las personas que en estas 2 evaluaciones tengan bajo 4, las personas que tengan bajo 4 van a tener la opción de hacer un examen. Les voy a hacer un examen para que esas personas puedan salvar el curso, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser el tema que va a entrar en este examen? El tema de las 5 clases, o el tema de los 5 temas que vamos a comenzar a ver desde la próxima semana, ¿ya? Entonces esa va a ser la materia que va a entrar, lo que vamos a ver ahora, de estas 5 clases. Entonces, para las personas que no les vaya bien en esas 2 evaluaciones, van a tener que estudiar estas 5 clases que vamos a hacer de estos 5 temas y sus correspondientes lecturas que van a entrar en el examen, ¿ya? Eso a manera de introducir lo que va a ser la materia que vamos a comenzar a ver y los temas que van a ser los temas de estudio de esta segunda unidad del curso, que va a ser la unidad de cierre, ¿ya? Entonces, eso es lo que les hablaría por hoy. Me gustaría que, a modo de... Sí, efectivamente, la clase esta de hoy se va a subir, va a quedar disponible en YouTube. ¿Cuánto se llama? No tengo problemas que también me hagan dudas, o sea, me hagan preguntas sobre lo que vimos hoy día, ¿ya? Eso dejaría hasta acá la clase de hoy, y la prueba la espero hasta hoy, hasta las 12, a mi correo. Quienes no la terminen hoy, la pueden entregar hasta el próximo lunes con un punto menos, y los que tengan justificativos la pueden entregar también hasta el próximo lunes sin descuento de puntos. Después del próximo lunes yo no voy a recibir más pruebas, ¿ya? Eso les puedo decir, ¿ya? Bueno, traten de leer el texto de O'Gorman para la próxima clase, que va a ser el texto con el cual vamos a trabajar el primero de estos temas, que es el tema de cómo América aparece en la cultura occidental, poniendo en cuestión la idea de descubrimiento y dando cuenta del problema de la interpretación en la construcción del conocimiento histórico, que va a ser el primer gran tema que nosotros vamos a tratar dentro de la próxima clase, para lo cual es necesario leer el capítulo Historia y Crítica de la Idea de Descubrimiento, así se llama el capítulo. El libro se llama La Invención de América, pero el capítulo que tienen que leer, el primer capítulo del libro, que se llama Historia y Crítica de la Idea de Descubrimiento. Bueno, dejaría la clase de hoy hasta acá. Si no hay más preguntas, no hay preguntas. ¿Puedo relacionar anarquismo con el tema igual? Sí, siempre cuando tenga que ver. Si no tiene que ver, no es necesario estirar ese tema. Podría ser,
por ejemplo, la crítica del anarquismo a la forma, a la oligarquía, no sé, podría ser un tema que podría trabajarse, si es que tiene la fuente y tiene el material para trabajarlo, ¿ya? Pero si no es parte de las discusiones que hemos ido dando, no se podría tratar, porque los temas son los que vamos a ir tratando dentro de la clase, y si hay temas que más específicos que puedan salir de estos temas, no tengo problema en que los trate. Por eso, en ese sentido, el tema del anarquismo podría ser importante en la crítica a la oligarquía o la crítica a la forma oligárquica de dominación, o por ejemplo el discurso, o por ejemplo podría ser interesante ver, en el caso del anarquismo, la crítica anarquista cuando se han cumplido los 100 años de la República en América Latina, lo que se conoce como la crisis del centenario y la crisis del centenario y la crítica del centenario de los gobiernos latinoamericanos. En 1910 hay toda una serie de escritores, algunos de ellos anarquistas, que van a emitir una crítica potente frente a la construcción de los estados en América Latina. Podría ser, buscar algo así como que tenga relación en ese sentido con los temas que estamos viendo. Pero eso lo podríamos ir viendo más específicamente cuando entremos a los temas y ahí poder proponer una forma de trabajo sobre eso. ¿Ya? No sé si existe alguna otra pregunta. No hay alguna otra pregunta, entonces dejaría la clase hasta acá. Les mando un abrazo fraterno, cuídense y eso. Nos estamos viendo el próximo lunes. Traigan leído el texto de O'Gorman, Historia y Crítica de la Idea de Descubrimiento, así se llama el capítulo, porque el libro se llama La Invención de América. Un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Profe, gracias. Chao. Grande, Chao. profe. Ya, profesor, gracias. Chao, que esté bien.